Salmos capítulo 107, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguan, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Este capítulo empieza hablando de la misericordia y termina hablando de la misericordia. Para Dios tener misericordia de nosotros, ¿qué tuvo que hacer? Algunos ya saben mi testimonio. ¿Qué hizo Dios en la vida que yo tenía, la vida que yo llevaba, para poder tener de mí misericordia? Aquí habla mucho de la aflicción, las congojas y cómo libra cuando se está en esas aflicciones, en esas congojas. Cuando leemos, por ejemplo, el versículo 11, dice:
Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Esos versículos constantemente los compartimos a través de estas congojas, de este quebrantamiento. Dios quería tener de nosotros misericordia. Nosotros, ¿por qué sufrimos y nos quejábamos cuando teníamos estas congojas, estas aflicciones? Algo tan terrible que nosotros llegamos a experimentar. Vergonzosamente tengo que reconocer que en mi caso deseé no vivir. Debido a que tenía principios religiosos, yo creía que eran principios cristianos, pero no eran cristianos, eran principios religiosos. Yo pensaba si en el suicidio, como no lo veía como una opción. Para mí no era absolutamente viable la opción del suicidio. Pero el dolor que estaba experimentando era tan grande, que mi cuerpo tomó una medida para dejar de vivir. Yo perdí el apetito. Ya no sentí placer por la comida, deseo de comer. Así lo que las personas llaman sentir hambre. Ya no sentí, el hambre se fue. Ya no había hambre. Y precisamente en este capítulo también se habla del hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. Así. Sabemos en las bienaventuranzas en Mateo 5 se habla de los que tienen hambre y sed, pero ¿de qué? De justicia. Cuando leemos los primeros 3 versículos que está hablando de la misericordia, allí vamos a leerlos. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es el primero, pero miramos el 2 y el 3 que dice, díganlo los rebeldes de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los redimidos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo.